No sé si alguien lo quiere compartir o Cristian, que ya lo realizó, si quiere compartirnos su solución, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos va a compartir su solución? ¿Está bien? Creo que tiene que tomar el control en la parte izquierda. Si usted posiciona el mouse, ahí le aparece de la pantalla. Ahí está bien. Tal vez si le hace un poco más grande la letra al Packet Tracer para que lo podamos ver mejor. En la opción que dice CLI, donde dice CLI, el tamaño de la letra. Ahí. Mm. Sí, más grande, todavía no se distingue tan bien. Ujú. Ahí se ve mejor, sí, sí. Ujú. Está bien.
Sí. La sumarización. Ajá. Ujú. Ujú. Ya, sí, sí. Bien. Entonces, si ustedes se fijan ahí la importancia de configurar rutas por defecto en los routers que tienen una única vía de comunicación, es que si se siguen agregando más redes, eh, todas van a seguir accediéndose, porque al él tener una única vía de comunicación, R1, R3 y R4, entonces ellos van a tener siempre eh, un camino de comunicación a través de la ruta por defecto. Y en ese sentido, pues nosotros no tenemos que estar agregando más rutas porque todo el tráfico pues se va a enviar a través de la ruta por defecto. Si hay más redes que se agreguen en la parte de R2 o redes que partan de R2 hacia otros routers, entonces cada uno de ellos siempre va a mantener pues comunicación y ya no tendríamos que estar agregando rutas adicionales para poder alcanzar cualquier otra nueva ruta que se agregue pues o nueva red que se agregue a la topología de red, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de las rutas por defecto, que es lo que generalmente tienen configurados los routers de perímetro de todas las empresas que están conectadas a Internet. Difícilmente pues podríamos estar configurando una ruta para cada red que existe en Internet. Entonces, el uso de la ruta por defecto nos permite de que podamos seguir alcanzando cualquier otra red que se vaya conectando pues, al Internet sin necesidad de que nosotros estemos modificando pues nuestra infraestructura, agregando pues nuevas
rutas a las tablas de enrutamiento de nuestros enrutadores. Bien, no sé si tienen alguna pregunta los demás. No, ahí estaba claro, profe. El Está problema es bien, ya. cuando pone los ejercicios grandes. Bueno, Exacto. bien. Entonces, vamos a, a pasar para al módulo 16, ¿verdad? El módulo 16 trata sobre los problemas que se nos pueden presentar con las rutas estáticas y rutas predeterminadas. Entonces, algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta para poder resolver cualquier inconveniente, cualquier falla de comunicación que se nos pueda presentar a través de el uso pues de enrutamiento estático o enrutamiento predeterminado. Al final de esta presentación, vamos a hacer, a configurar más bien una topología que ya les he compartido, en la cual vamos a configurar enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. A través, pues, en este caso, como lo único que hemos abordado hasta el momento es el uso de RIP, entonces vamos a ver cómo enrutar tráfico entre redes RIP y rutas, pues, estáticas. Vamos a ver esa parte. Entonces, el objetivo de este módulo es poder solucionar problemas de configuración de rutas estáticas y rutas predeterminadas. Vamos a explicar la forma en que un router procesa paquetes cuando se configura una ruta estática y resolver problemas comunes de configuración de rutas estáticas y rutas predeterminadas. Entonces, primero, pues en este primer punto vamos a hablar acerca de lo que es el procesamiento de paquetes con rutas estáticas. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso de reenvío de los paquetes cuando tenemos rutas estáticas? Tenemos la topología de trabajo para que utilizamos en el módulo 15, donde pudimos pues aplicar los diferentes tipos de rutas estáticas que se pueden configurar. Vimos las rutas estáticas de siguiente salto, rutas estáticas con interfaces salientes, vimos rutas estáticas completamente especificadas, tanto para IPv4 como para IP versión 6. También abordamos la parte de la agregación de rutas o la sumarización de rutas, que es pues una alternativa de mucha utilidad cuando necesitamos pues reducir la cantidad de rutas a configurar y rutas que se deben agregar a las tablas de enrutamiento de los routers. Abordamos también las rutas por defectos, cuál es la utilidad de estas rutas y además también pues abordamos la parte de las rutas flotantes como alternativa a la alta disponibilidad de nuestras infraestructuras de redes, que es una manera pues de garantizar comunicación. También en esa parte pues mencionábamos la limitante que tienen las rutas flotantes. Ya decíamos que una ruta flotante solamente va a funcionar si
y solo si pues el enlace que pierde la comunicación está en el router donde está configurado la ruta flotante. Pero si la pérdida de comunicación es fuera del alcance del router donde está la ruta flotante, entonces de nada va a servir que exista pues una ruta flotante. Y decíamos que pues para garantizar de que si toda la ruta está fallando, no simplemente el enlace donde está conectada la ruta flotante, si hay una falla en cualquier tramo de la ruta o del camino hacia las redes destino, entonces una mejor alternativa es hacer la configuración de algo que se conoce como IPSLA de Cisco. Bien, entonces en este caso tenemos nuestra topología y pues nos plantean que la PC1 dirige un paquete hacia la PC3 y lo reenvía a la dirección de la puerta de enlace predeterminada. Recordemos que la puerta de enlace predeterminada es la que le da la capacidad a un host para que se pueda comunicar con otras redes fuera de su dominio o fuera de su red local. Si no tiene configurado pues una puerta de enlace, pues el equipo va a estar limitado únicamente a poder comunicarse con hosts que están únicamente dentro de su propia red. Entonces, cuando el paquete llega al router 1, paquete que es originado de la PC1, aquí podemos ver, el paquete está en R1. Cuando el paquete llega a la interfaz R1, en la interfaz gigabit 0, pleca 0, pleca 0, entonces, ¿qué es lo que hace R1 en ese momento? R1 desencapsulará el paquete y buscará en la tabla de enrutamiento una entrada de red de destino que coincida. Decíamos que en este caso, pues lo que el router hace es tratar de buscar la coincidencia más larga para poder determinar o para poder concluir si existe una ruta para ese paquete, ¿verdad? Una ruta a través de la cual puede enviar el paquete hacia la red destino. Entonces, si la dirección IP de destino coincide con una entrada de ruta estática, R1 utilizará la ruta estática para identificar la dirección IP de salto siguiente o la interfaz de salida. En dependencia pues de cómo se haya configurado la ruta estática. Ahora, si no coincide con una ruta específica a la red de destino, entonces R1 utilizará la ruta estática predeterminada en caso de que esté configurada. Pero si no hay una ruta predeterminada configurada, entonces el paquete se va a descartar. Porque si no hay ninguna coincidencia y no hay una ruta estática predeterminada, entonces el paquete se descarta. Ahora, si no coincide con una entrada de la tabla de rutas, entonces R1 enviará el paquete utilizando pues un mensaje de ICMP de vuelta pues a la PC origen, indicando pues el problema de comunicación y por qué no pudo enviar pues el paquete, ¿verdad? Entonces recordemos que ICMP es un protocolo auxiliar que le permite poder enviar mensajes a los equipos transmisores para que ellos puedan determinar cuál es la causa que está ocasionando pues la falla en el envío de los paquetes. Entonces, en este caso, cuando un host no puede alcanzar su destino, entonces R1 le va a enviar un mensaje a través del protocolo ICMP a la PC1, indicando pues que no existe pues una ruta para el envío de los paquetes hacia la red destino. Ahora, suponiendo que R1 coincidió con una entrada de la tabla de enrutamiento, entonces cuando encontró la ruta, entonces vuelve a encapsular el paquete
en una nueva trama y lo reenvía fuera de la interfaz serial 10010. Entonces lo va a enviar con destino ¿hacia dónde? Hacia el router 2. Entonces cuando R2 recibe el paquete en su interfaz serial 010, entonces lo vuelve a desencapsular y procesa el paquete de la misma manera que lo hizo R1. Entonces cuando R2 encuentra una coincidencia en la tabla de enrutamiento, utiliza la dirección IP de siguiente salto, identificando o la interfaz de salida y envía el paquete fuera de su interfaz serial 011 hacia R3. Ahora lo pasa hacia el router 3. Entonces cuando R3 recibe el paquete, lo vuelve a desencapsular y busca una coincidencia en la tabla de enrutamiento. La dirección IP de destino de la PC3 coincide con la interfaz de la gigabit 0 pleca 0 pleca 0, que está pues directamente conectada al router. Entonces, por lo tanto, R3 busca en la tabla ARP la dirección MAC o dirección de capa 2 de la PC3. Si no existe una entrada asociada a la dirección IP con su MAC, entonces R3 va a enviar pues una solicitud a ARP o un mensaje de broadcast fuera de la interfaz gigabit 00. O sea que todos los dispositivos que estén conectados a la gigabit 00 van a recibir el mensaje de solicitud a ARP o el mensaje de broadcast. Entonces, cuando lo reciba la PC3 va a responder al mensaje o a la solicitud a ARP con su propia dirección MAC. Entonces, una vez que R3 recibió la dirección MAC de la PC3, encapsula el paquete en una nueva trama y utiliza la dirección MAC de la PC3 como dirección MAC de destino y la dirección MAC de la gigabit 0 pleca 0 pleca 0 como dirección MAC de origen. Entonces la trama se reenvía fuera de la interfaz gigabit 0 pleca 0 pleca 0 y la PC3 lo recibe y lo procesa en consecuencia. Entonces esta es la forma de cómo se va enviando el paquete. Aquí podemos ver que cada router en el trayecto hacia la red destino tiene que procesar y enrutar el tráfico hacia el siguiente salto que lo va a llevar pues a la red destino. Entonces no sé si tienen alguna pregunta en esta parte, si comprendieron cómo se va desarrollando todo el proceso. Entendido, profesor. Router hace su trabajo con los demás equipos o los demás routers que están pues conectados y que Profe, no sé si si soy tienen yo, alguna pregunta, se está cortando su audio. intercambio. Ajá. Se está cortando su audio, le digo. No sé si soy yo, pero está bien mi banda de internet, pero a usted se le escucha cortado. Se escucha cortado. Sí, Los demás se escuchan cortados. Escucho bien. se escucha bien, profesor. ¿Sí? Ah, pues puedo ser yo entonces. Voy a No, pero eso es cierto, se está entrecortando. A mí igual así lo escucho.
Se le escucha cortado. Está bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta entonces al respecto de esta parte que hemos visto de cómo se hace pues el proceso de reenvío de los paquetes. Ya vimos pues que cada equipo, ¿verdad?, que recibe un paquete, entonces tiene que realizar pues el proceso de desencapsularlo, buscar en la tabla de enrutamiento una coincidencia y luego pues enviarlo por la interfaz saliente en la ruta hacia la red destino. Si la red de destino está directamente conectada al router, pues lo va a enviar al host, siempre y cuando pues él pueda encontrar la dirección MAC del equipo destino. Pero si no está conectada directamente a la red destino, entonces pues lo vuelve a encapsular y lo enruta hacia el siguiente salto, ¿verdad? Ese es el proceso de cómo funciona la comunicación, ¿verdad? De cómo funciona el enrutamiento, ¿verdad? Por eso es que decíamos que el hecho de que un router tenga todo el conocimiento de enrutamiento no significa de que los demás routers van a poder también pues enrutar el tráfico, porque es una condición de cada dispositivo. Si cada dispositivo tiene el conocimiento suficiente para enrutar tráfico, entonces va a poder colaborar o contribuir a que los paquetes lleguen hacia la red destino, ¿verdad? Por eso una forma muy, muy importante o una herramienta más bien importante en los procesos de diagnóstico o fallas de comunicaciones, pues son el uso de PIN y el uso de traceroute como alternativas para uno saber dónde está fallando pues la comunicación o hasta dónde estamos llegando, logrando alcanzar una ruta. Bien, en el punto 2 vamos a hablar entonces ahora sobre la solución de problemas de configuración de rutas estáticas y predeterminadas de IPv4. Entonces hablemos acerca de los cambios en la red. Entonces, ¿qué es importante, verdad? En el caso del enrutamiento estático, cualquier cambio que se presente dentro de la infraestructura, pues debe ser el administrador quien debe pues colaborar o contribuir para agregar nuevas rutas, para eliminar rutas de redes que ya no están disponibles. Entonces es una actividad, ¿verdad?, que los administradores tienen que estar desarrollando constantemente para garantizar de que haya pues comunicación. O sea que el mantenimiento de las tablas de enrutamiento debe ser pues de forma manual por el administrador. Que en este caso pues es lo que mencionábamos, es una de las deficiencias o las desventajas que tiene el enrutamiento estático, porque como administrador pues yo tengo que estar pendiente de cualquier cambio que se presente dentro de la infraestructura de red para poder pues brindar la solución que me garantice el mantenimiento pues de la comunicación. Entonces, en el caso de los cambios de red, nos dicen que las redes pueden fallar por varias razones. Pues puede deberse a una interfaz que puede fallar, ¿verdad? Recordemos que las interfaces son objetos físicos y por tanto pueden fallar por alguna razón. Si están conectadas a un medio físico, entonces el medio físico también puede sufrir pues algún tipo de, de daño que pueda pues interrumpir el funcionamiento de la comunicación. Entonces el estado de la interfaz es importante. Cuando nosotros encontremos que existe pues falla de comunicación, parte de las averiguaciones que tenemos que realizar
es primero pues fijarnos o ejecutar algún tipo de comando que nos permita determinar cuál es el estado de la interfaz. Porque si estamos pensando de que no hay no hay comunicación, pero es a causa de que la interfaz está apagada o que no tiene la dirección IP correcta, entonces son acciones que debemos pues estar revisando cuando se nos presente pues algún tipo de falla de comunicación. Entonces, otra parte que debemos también considerar es la relación pues con los proveedores de servicio, de que tengan pues activadas las conexiones. Entonces puede ser que nosotros estemos detectando interrupción o intermitencia en la comunicación, pero no necesariamente tiene que pues deberse a una falla en nuestros equipos. Puede ser también que sea falla del lado del proveedor de servicio. Por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, que tenemos varias sucursales que están interconectadas a través de enlaces de datos. Entonces, a veces, pues las comunicaciones fallan y parte de nuestra actividad encaminada a poder dar con la solución a un problema está enfocada en que nosotros primero pues garantizamos de que los equipos de nuestro lado pues estén funcionando de manera correcta. Y parte de eso, pues lo primero que solicitamos es que el usuario pues haga PIN, por ejemplo, a la puerta de enlace. Si responde el router al menos está encendido o que el router está funcionando de manera como todos los enlaces de datos son a través de fibra óptica, entonces tenemos pues un transceiver. Entonces parte de los pasos que seguimos para encontrar la falla es pues verificar los LEDs de servicio encendido, que el LED del cobre y el LED de la fibra óptica pues estén encendidos. Entonces eso es pues lo que hacemos en la determinación pues o el diagnóstico de una falla. Solicitar a los usuarios que reinicien pues el transceiver. Si después de haber reiniciado pues no se reactiva la conexión, entonces lo que hacemos pues luego ya es reportarlo al proveedor pues de los enlaces de datos, al proveedor de transmisión. Y luego, pues ya una vez que reportamos el problema con el proveedor, entonces el proveedor pues también tiene su procedimiento de cómo actuar para detectar un problema de comunicación, ¿verdad? Entonces eso pues tiene que ser pues un trabajo coordinado o en conjunto con el proveedor de servicio, ¿verdad? Otro problema, ¿verdad?, que puede ocasionar falla en la comunicación puede deberse pues a que los enlaces puedan estar congestionados o sobresaturados, ¿verdad? En el caso de los enlaces a internet, no sé si ustedes conocen los ataques por denegación de servicio o de DDoS. Si han escuchado hablar de los ataques de DDoS. Solo en su clase, profe. Bien, entonces, dentro de los ataques de denegación de servicio existen diferentes modalidades de ataques. Dentro de eso existe uno que se llama ataques volumétricos, que consisten pues en enviarte
gran cantidad de tráfico para congestionarte tu enlace de internet, por ejemplo. Entonces, si el enlace está saturado, pues obviamente no vas a poder, tus usuarios no van a poder acceder a su servicio, ni usuarios externos pues van a acceder a los servicios que vos tenés disponibles. Entonces, esos tipos de situaciones pues también pueden ser la razón de las interrupciones en los servicios de red de nuestras organizaciones. Y otra razón también por la que pueden fallar las redes es a causa pues de la administración incorrecta en las configuraciones. Generalmente cuando se va a hacer algún tipo de implementación, se recomienda de que cualquier prueba de nueva tecnología o cualquier implementación se haga primero pues en una red de pruebas, no en la red de producción, ¿verdad? Pero en algún momento pues sí vamos a tener que pasar todas nuestras pruebas a la red de producción. Entonces una configuración incorrecta, entonces puede ser la razón por la que nuestros servicios pueden verse afectados con una interrupción en la red, ¿verdad? Entonces, todo cambio en la infraestructura de la red, pues debe de considerarse antes de poder implementar cualquier tipo de configuración, ¿verdad? Y generalmente a veces cuando ocurren interrupciones de servicio, a veces lo que uno le pregunta a los usuarios es que si has aplicado algún tipo de cambio dentro de la infraestructura de red o si has implementado algún equipo de seguridad, ¿verdad? Porque también esos cambios son agentes que pueden llevarnos pues a una interrupción de nuestro servicio. Y sabemos que somos humanos y que podemos cometer errores al momento de desarrollar pues las configuraciones. Entonces, por lo tanto, hay que estar claro, ¿verdad? De que cuando hay algún tipo de cambio en la infraestructura de red, entonces que pueda haber pues algún tipo de problema, ¿verdad? Generalmente, a veces en nuestro caso, ahora que ya tenemos equipos en producción, generalmente como los equipos de seguridad tienen que actualizarse porque corrigen vulnerabilidades, porque resuelven problemas de seguridad y entonces hay que actualizarse. Entonces, lo que se hace a veces es decirle a los proveedores de servicios que si ese tipo de actualizaciones va o puede conllevar a algún tipo de interrupción. Y a veces los proveedores que son expertos en su solución, pero una cosa es decirlo, ¿verdad? Y otra cosa es ya cuando se aplica a los equipos, ¿verdad? Y ahí pueden surgir pues problemas de comunicaciones. Entonces, generalmente cuando hay inconvenientes de estos tipos, pues todos los especialistas pues ya tienen cuáles son las medidas para hacer un retroceso en los procesos de configuraciones o de actualizaciones, haciendo pues un procedimiento que ellos lo definen como un rollback, ¿verdad? Un rollback para restablecer cualquier cambio en la configuración o cualquier cambio en actualizaciones de sistemas operativos, de firmas de seguridad, de cómo restaurarlo pues a la configuración pasada. O en el caso de sistemas operativos como Windows, que me imagino que ustedes pues mucho han utilizado, o quien no tiene una computadora con Windows, ¿verdad? Que a veces pues si instalamos algo que nos ocasiona algún tipo de falla, entonces podemos pues recurrir a la restauración, ¿verdad? Hacia un punto de restauración determinado y con lo cual luego pues se corrige pues la falla, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas a veces pues uno las tiene que tener ahí presente, ¿verdad?
al momento de ir resolviendo problemas y que a veces pues eh, todas esas ideas todas esas ideas de soluciones, de fallas, se te van digamos, se van siendo parte de nuestras competencias a medida pues que vamos adquiriendo experiencia en el trabajo, en la solución de problemas. No es que de verdad de la noche a la mañana vamos a ser todos unos expertos en resolución y diagnóstico de problemas, sino que la experiencia a veces es lo que te va ayudando y también pues el estudio, ¿verdad? El estudio, escuchar la experiencia de las personas que tienen, que ya tienen conocimientos o que son expertos en algún tipo de solución es lo que nos va a ayudar pues a poder administrar nuestras redes con responsabilidad y poder identificar y solucionar problemas que se nos puedan presentar, ¿verdad? Bien. En esta parte, pues también como administradores de red debemos conocer cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a aislar los problemas de enrutamiento pues de manera rápida. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna experiencia que nos pueda compartir al respecto, ¿eh? Nadie. Ajá. Este, cuando cuando ya una empresa, ¿verdad? Porque recordemos que también en la parte de ITIL existe lo que son los niveles de madurez, ¿verdad? Con respecto a a la gobernanza de las TI, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues, puede ser que si uno está empezando a incursionar en la parte de la gestión, ¿verdad? De tecnología, puede ser que uno, pues, esté haciendo las cosas de manera, digamos, improvisada o hasta cierto punto, pues, intuitiva, ¿verdad? Pero cuando ya tenés ya un centro de datos, ¿verdad? Un centro de datos donde ya vas viendo vos cómo, cómo, cuáles son las herramientas o tomando implementando herramientas que te puedan ayudar en la gestión de tu infraestructura de red. Entonces, básicamente, puede ser que al 100%, ¿verdad? No tengas pues eh, implementada todo lo que es la gestión de TI, ¿verdad? Pero, eh, pero realmente pues siempre pues uno se está informando, ¿verdad? Acerca de lo que son las mejores prácticas con respecto a a la gestión, ¿verdad? Y estoy seguro, ¿verdad?, de que la mayoría de los que trabajamos en la parte de TI, pues nos vemos en la necesidad de poder aprender acerca de lo que es COVID, de lo que es ISO 27001, 27002, ¿verdad? De lo que es de lo que son las herramientas para lo que es auditorías informáticas, ¿verdad? Tal vez no en un nivel de experto, ¿verdad? Pero sí, pues, retomando lo que como profesionales, ¿verdad? Consideramos que nos va a ayudar en la gestión de todas nuestras infraestructuras tecnológicas, ¿verdad? Y pues la mayoría empieza a desarrollar procedimientos, normativas, ¿verdad? En mi caso, yo he trabajado, ¿verdad?, en el desarrollo de normativas para lo que es la administración de
infraestructura, ¿verdad? Que no es mi campo, ¿verdad? No es mi campo porque en donde yo trabajo existe un departamento que se llama de normas y planes, ¿verdad? Y son ellos pues quienes deberían de desarrollar los procedimientos y las normativas que se van a utilizar para la gestión de TI. Pero a veces pues como dicen que el técnico es el que conoce, ¿verdad? Conoce cómo funciona todo. Entonces, pues realmente la solución de los procedimientos o la creación de los procedimientos y las normativas a veces recae pues bastante en la parte del técnico, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí, ya, si ya uno tiene un centro de datos y es que vos necesitas que tus servicios estén las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pues obviamente tenés que eh, estudiar, ¿verdad? Estudiar sobre esas herramientas que nos ayudan a una mejor gestión en la parte pues de nuestras tecnologías. Y ahí pues sí, eh, ITIL, COVID y la ISO pues son herramientas sumamente valiosas para que uno pueda hacer pues una mejor gestión, ¿verdad? Y eso te da pues una experiencia, un conocimiento para una mejor gestión de tu infraestructura de red, ¿verdad? ¿Ya? Pero si ya hablamos de un centro de datos certificado, en ese sentido sí, entonces ya tendríamos que tener personal que cuente con esas certificaciones, certificaciones en COVID, certificaciones en ITIL, certificaciones en ISO, para todo lo que tiene que ver pues con lo que demanda un centro de datos certificado, ¿verdad? No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Walter, bienvenido. ¿Nadie más tiene preguntas? Buenas tardes, teacher. Enas, Alex, Carlos. No he visto a Yasser conectado. ¿Qué le pasaría a Yasser? Ya está Yasser conectado. Las mujeres no se nos unieron hoy. Bien. Entonces, si no tienen más preguntas, entonces continuamos, en este caso, pues con los comandos que suelen ser, pues, herramientas de mucha ayuda en la solución de problemas, ¿verdad? Entonces, el uso de ping, el uso de traceroute que les mencionaba también, el uso de show IP route, show IP interface brief y show CDP neighbors. Entonces el uso de ping nos permite pues verificar la conectividad de la capa 3. También podemos recurrir pues a los ping extendidos que nos ayudan o nos proporcionan información adicional que puede ser pues de mucha ayuda al momento de resolver algún tipo de inconveniente de comunicación. En el caso de traceroute, nos permite verificar el camino que se toma hasta llegar al destino y se utiliza pues con mensajes de respuestas de eco que son proporcionadas a través del protocolo ICMP para determinar los saltos al destino. Entonces, a diferencia de PIN, traceroute puede ser pues una alternativa que me puede dar más información porque con traceroute
yo puedo, una vez que obtengo la respuesta de traceroute, entonces yo puedo hacer la revisión a partir de donde se me presentó el problema de comunicación. Y show IP route, que nos muestra pues la tabla de enrutamiento a través de la cual podemos verificar de que las entradas de las rutas sean las correctas en cuanto a la dirección IP de destino. Y recordemos que ahí podemos fijarnos si pusimos de manera correcta la interfaz saliente o la dirección IP del siguiente salto. Eso es importante revisar pues en una tabla de enrutamiento. Primero ver que las rutas estén instaladas dentro de la tabla de enrutamiento y luego asegurarnos de que estas rutas pues tengan las máscaras correctas, que la interfaz saliente sea la correcta y que la dirección IP pues del siguiente salto pues también sea la correcta. Luego tenemos también el uso del comando show IP interface brief, que es lo que mencionábamos para verificar pues que el estado de la interfaz está activa. Si la interfaz no está activa, pues desde ese momento ya podemos determinar que existe pues algún tipo de problema, que puede ser a nivel de medios o puede ser un equipo apagado en el otro extremo. Entonces son situaciones que se nos pueden presentar y que las podemos pues llegar a encontrar usando pues el comando show IP interface brief. También podemos usar el comando show cdp neighbor. Show cdp neighbor es un comando, en primer lugar es un protocolo propietario de Cisco, CDP. CDP es propietario de Cisco y lo que hace CDP es reunir información de los vecinos conectados. Como es un protocolo propietario de Cisco, entonces me permite pues averiguar qué equipos Cisco están conectados o son vecinos. En el CCNA3 vamos a ver en más detalle el uso de CDP como protocolo y puede ser pues también una herramienta de diagnóstico, porque si yo le doy show CDP neighbor, él me debería mostrar los equipos Cisco con los que está interconectado el dispositivo donde yo estoy ejecutando este comando. Si no me muestra ningún resultado, pues significa que debe haber algún problema a nivel ya sea de capa física o a nivel de capa de enlace de datos, porque CDP es un protocolo que opera a nivel pues de la capa de enlace de datos. Entonces, a través de CDP podemos pues validar la conectividad de las capa 1 y capa 2. Si yo obtengo los vecinos cuando doy show CDP neighbor, eso significa de que la capa 1 y la capa 2 están funcionando de manera correcta. O sea que el problema no va a estar en la capa 1 ni en la capa 2. Entonces yo tengo que seguir hacia escalando, ¿verdad?, en las capas del modelo OSI para determinar dónde puede estar presentando pues la falla de comunicación. Bien. Entonces luego aquí también tenemos cómo resolver problemas de conectividad y nos plantean pues un problema con nuestra topología base de trabajo. Dice, se produce un error en la conectividad entre la PC1 y la PC3. Tenemos la PC1 que está en la 172.16.3.0 y la PC3 que está en la 192.168.2.0. Entonces dice los pin extendidos desde la interfaz de R1, que es la gigabit 0, pleca 0, pleca 0, a la PC3 fallan. Desde R1, ¿verdad? De aquí hacia la PC3 fallan. Luego dice los pin desde R1, es decir, desde la interfaz serial 010 a R2 son correctos. Entonces aquí si se fijan, pues hacemos pin desde R1 hasta R2 y ahí vemos que hay comunicación.
que es satisfactorio la comunicación. O sea que a nivel de R1 y R2 no hay un problema de comunicación. Luego dice los pins de R1, es decir, desde la interfaz serial 010 a R3 son correctos. Igual entonces hay comunicación desde R1 hasta R3, hasta el router R3. Luego nos dicen que la tabla de enrutamiento R2 revela el problema y se elimina la ruta estática incorrecta, ¿verdad? Entonces en R2 dice que hay una ruta estática hacia la 172.16.3.0 y dice que esta es vía la 192.168.1.1. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien que me diga cuál es el problema? Que la dirección IP de siguiente salto sería 172.16.2.1, ¿no? Ah, exactamente, ¿verdad? Entonces, si se fijan, eso es uno de los errores, ¿verdad? Que podemos cometer al momento de la configuración de la ruta estática, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el siguiente salto se definió de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, el problema se resolvería, ¿verdad? Eliminando esta ruta estática y pues agregando la nueva ruta estática con el siguiente salto de manera correcta, que ya sería la 172.16.2.1. Bien, entonces eso es el módulo 16, ¿verdad? Es una parte pues bastante pequeña, ¿verdad? Lo que se muestra, pero sustancial, ¿verdad? En el proceso pues de el diagnóstico y resolución de problemas enfocados pues en las rutas estáticas y en las rutas estáticas por defecto. Entonces pues nos dicen que aquí un host envía un paquete a otro host y lo envía a la dirección de puerta de enlace predeterminada. Cuando el paquete llega a una interfaz del router, este pues desencapsulará el paquete y buscará en la tabla de enrutamiento una entrada de red de destino que coincida. Si la dirección IP de destino coincide con una entrada de ruta estática, el router usará la ruta estática para identificar la dirección IP de salto siguiente o la interfaz de salida. Si no hay coincidencia con una ruta estática específica a la red de destino, entonces el router utilizará la ruta estática predeterminada, pues siempre y cuando exista una ruta estática predeterminada configurada. Si no hay coincidencia con una entrada de la tabla de rutas, entonces el router descartará el paquete y enviará un mensaje ICMP de vuelta pues al equipo origen. Si el router coincide con una entrada de tabla de enrutamiento, entonces el router encapsula el paquete y lo reenvía fuera de la interfaz adecuada. El paquete se reenvía de router a router hasta que llega a su red destino. Cuando el paquete llega a la red destino, este router buscará una coincidencia en la tabla de enrutamiento. Cuando la dirección IP de destino coincide con una interfaz Ethernet conectada directamente, el router buscará en la tabla ARP la dirección MAC de capa 2 de la dirección IP de destino. Si no existe ninguna entrada ARP, el router envía una solicitud ARP fuera de la interfaz Ethernet. El host de destino responde con una respuesta ARP que contiene su dirección MAC. El router encapsula el paquete en una nueva trama. Utiliza la dirección MAC del host de destino como dirección MAC de destino de la trama y la dirección MAC de la interfaz Ethernet del router como dirección MAC de origen en la trama. La trama se reenvía a través de la interfaz apropiada y el paquete llega a la interfaz de la tarjeta de red o NIC del dispositivo de destino y este pues la procesa.
los comandos comunes de soluciones de problemas de sistema operativo de Cisco que nos ayudan pues a resolver los problemas relacionados con rutas estáticas y rutas predeterminadas. Incluyen pues el uso de PIN, el uso de traceroute, el uso de show IP route, show IP interface y show TCP neighbor detail. Bien. Con eso pues finalizamos este módulo 16 y pasaríamos a ejercicio. Bien, yo lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Y luego ustedes lo hacen ahí. Vamos a hacerlo aquí primero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De esta parte, de este lado de aquí, vamos a configurar enrutamiento estático. Toda esta parte de la interfaz serial 001 del route RA0, ¿verdad? Para acá, todo esto lo vamos a hacer enrutamiento estático. Y de este lado para acá, lo vamos a hacer con enrutamiento dinámico a través de, lo vamos a hacer con RIP. Versión 2. Esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, primero, pues vamos a declarar enrutamiento con RIP versión 2 en esta parte. Vamos a empezar en RB3. Voy a declarar un error. Entonces vamos a declarar y en caso de R2, perdón, RB3, vamos a declarar estas redes. Entonces le vamos a dar por defecto RIP sumario 172.18.0, pues él me la va a sumarizar como 172.18.00. Entonces lo declaramos de esa manera. Entonces ya tenemos declarado RIP en RB3. Ahora me voy a ir a RC1, perdón, a RA3. RA3. Entonces, RA3 también pues voy a configurar RIP. Versión 2. Le doy net. 72, 18, 00. Entendido por qué estoy usando, ¿verdad? Si solamente 172, 1800. Sí, ¿verdad? ¿Entendido? Sí, profe, sí, entendido. Bueno.
Entonces ahora nos vamos a RC1. RC1 también declaro RIP. RIP versión 2 y network 172.18.00. Entonces aquí ya debería haber enrutamiento. Aquí vemos que ya hay rutas RIP que se han aprendido, ¿verdad? Podemos ver, ya hay rutas RIP que está conociendo RC1, está conociendo la 3.0 y la 2.0. Ahora vamos a configurar RA1. RIP versión 2. Y luego RB1 también lo vamos a configurar con RIP. Entonces aquí ya deberían haber más rutas RIP. Si se fijan, ahora ya hay más rutas RIP. Ver aquí. Hay más rutas RIP. Entonces ahora voy con RC0. RC0. $672.18.00. Entonces aquí ya van a haber más rutas RIP. Ver ahí que él va aprendiendo las diferentes rutas. Y aquí me dice por dónde las aprende. Así que por la serial 010. Podemos ver aquí si se fijan cuántos saltos hay hacia cada una de las redes. Aquí me va diciendo, ¿verdad? Qué cantidad de saltos está. Desde RA1, por ejemplo, dice la 172.18.20, dice que está a 4 saltos. Veamos. Estamos aquí. 1, 2, 3, 4 saltos. Sí. Ahora, perdón, en RA0, si se fijan, RA0 tiene redes en 172.18 y en 192.168, ¿verdad? En este caso, yo solamente voy a declarar RIP en la 172.18.90. No voy a declarar hacia este lado de aquí. Porque lo que estamos planteando es que esta parte es con RIP versión 2 y esto es con enrutamiento estático. Entonces aquí vamos a declarar RIP, pero en RIP solo vamos a declarar la 172.18.00. No voy a declarar la 192. Porque la 192 ya no es de enrutamiento estático, sino que es de enrutamiento, perdón, ya no es de enrutamiento dinámico, sino que es de enrutamiento estático. Y aquí podemos ver que solo ve las de la 172, ¿verdad? Las de la 192 solamente la que está directamente conectada. Ahora aquí yo quiero que ustedes me ayuden entonces.
Entonces aquí tenemos RC1 y RC2. RC1 y RC2. Entonces son candidatos, ¿verdad? Estos serían candidatos para una ruta por defecto. Estos dos de aquí. A ver. Sería el 00. Entonces tendría aquí una ruta por defecto. RB2. Entonces aquí configuraríamos una ruta por defecto. Y le voy a decir que por la serial, ¿qué serial era? 0 pleca 0 pleca 0. Ahí. Entonces aquí ya configuré una ruta por defecto. En RC2, entonces también este es candidato para una ruta por defecto. Entonces IP route. Y por la serial 0 pleca 0 pleca 1. Entonces ahí ya tenemos estos dos que son candidatos para una ruta por defecto. Ahí. Ahora, en el caso de RA2, ¿sí? Entonces tendríamos que configurar rutas estáticas. ¿Cuántas rutas estáticas configuraríamos en RA2? ¿Cuántas rutas estáticas? Entonces, una para la 192.168.3.0. IP route 5 serían, profe. 192, vamos a ver, 168, la 3.0. ¿verdad? Y va a por la serial 00. Decirle por la serial pleca 0, pleca 0. Y luego para la 192.168.00. Cero, cero, por la serial 001. Quiero ver qué serial es 001. Bien. Entonces de R1 debería poder llegar a esta red de aquí. Ahora necesitaría una red para las 5 y las 6, ¿verdad? Para las 5 y las 6. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces podríamos sumarizar.
Creo que la 4 es aquí. Quiero ver. ¿Qué serial es este? Serial 010. La 4. Entonces, si yo sumarizo aquí la 5 y la 6, ¿qué me va a dar? Sumaricen ustedes y me dicen qué les da ahí. Creo que les debería dar 4. Creo que aquí les debería dar 4. Y la máscara creo que debería dar 252. Sumarícenlo y me dicen ustedes. $192, 168, 50 y 192, 168, 60. Sumarícenlo y me dicen qué les da. ¿Cuánto les dio? $40. Ajá. ¿Y la máscara de cuánto? ¿La máscara de cuánto? $252. Así es, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ruta. Ahí. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Adicionalmente, en como vamos a necesitar que este router enrute tráfico para esta red, entonces también le vamos a configurar una ruta por defecto. Una ruta por defecto. Aunque bien pudimos haber omitido la ruta, la 40, porque si le vamos a configurar una ruta por defecto, pues podríamos haberla omitido, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Ahora nos vamos a RB0. Entonces, RB0 vamos a configurar una ruta estática, una ruta por defecto. Profe, ¿puede hacia volver RA0. a RA2? Por favor, solo quiero validar algo. Sí. Ahora sí, gracias, profe. Bien, bien, bien. Entonces, en RB0, entonces configuramos una ruta por defecto. En RA2. En RA2. En RA2.
Estas son las rutas de RA2. Ahí lo que les decía es que para que pueda alcanzar todas estas de aquí, ¿verdad? Todas las desconocidas, ¿verdad? Todas las desconocidas. Lo que les decía ahí, como tenemos la ruta por defecto, pudimos prescindir de la ruta sumarizada. ¿Ya? Pero pues no importa, también la podemos dejar ahí como una ruta explícita, ¿verdad? Entonces ahora en RB0, entonces vamos a crear una ruta por defecto por la serial 001. Serial 001. Y ya tenemos el enrutamiento para acá, pero no tenemos para esta red de aquí, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que sumarizar. Y la 10, la 20, la 00 y la 30. Y la 30. Si sumarizamos eso, creo que nos daría la 192, 168, 0, leca 0, 0, 0, 0. Y la máscara, 255. Y ahí me dicen ustedes cuánto. Hola Silvio, ya lo admití. Bienvenido, Silvio. Entonces tienen que sumarizar la 192, 168, 10, la 192, 168, 20, la 192, 168, 00 y la 192, 168, 30. Eso nos debería dar 192, 168, 00. Pero necesitamos averiguar cuál es la máscara que nos da. Creo que le debería dar como de 22. ¿Cuál sería el prefijo? Lo encontraron. Ajá. De K22. ¿Está bien? 252, 0. Y sería por la serial 010. Serial 010. 010. Ahí. Entonces ahí ya tengo el enrutamiento aquí, ¿verdad? Bien. Ahora en RA0, entonces podría configurar una ruta por defecto para que él pueda llegar a todas estas redes de aquí. Con la serial 001. Aquí le damos hiperroute 0, 0, 0. Por la serial 0, 0, 1. Así era, ¿verdad? ¿Lo ve?
y serial 001. Ahí. Entonces aquí ya configuré todo el enrutamiento estático. Entonces si le damos Show IP Route aquí, entonces deberíamos ver que él tiene pues enrutamiento dinámico para la 172 y tiene una ruta estática para todo lo que es 192, 168. Esta red. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, el RAC2 tiene la IP 192, 168.01 y 12. Entonces, el router este debería hacerle ping a la 192, 168, 01. Ahí está llegando. Y debería llegar también a la 12, creo que era. 12. Ahí está. Entonces ahí hay comunicación, ¿verdad? Hasta aquí. Y debería también poder llegar hasta esta red de aquí. A la 172, 18.21. Debería poder llegar. Ciento 18.21. Ahí está llegando. Entonces, si se fijan, él puede llegar hacia los dos lados. Él como router, ¿verdad? Como router porque él tiene pues el conocimiento para poder comunicarse con las redes que están configuradas con RIP y con las redes que están configuradas con enrutamiento estático. El problema es ahora en la comunicación entre lo que es dinámico con lo que es estático. Entonces veamos aquí desde RB3. RB3. Vamos a hacerle ping a la 192, 168, perdón, 172, 1892. Aquí. Y 172, 1892. Y allí llega. Veamos. RA0 también tiene la 51. 192, 168, 51. Veamos si llega a la 51. 51. Y si se fijan ahí, no llega. ¿Por qué no llega? Porque no llega a la 51. La explicación está aquí, en la tabla de enrutamiento. Aquí vemos que no hay 192, 168, 51. Si yo le hago un trace route a la 192, 168, 51, entonces van a ver que no pasa del router. No sale ni siquiera del router, no da ningún salto hacia otro router, se queda en el mismo, ¿verdad? Entonces, como él no tiene esa información, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que haya comunicación entre las dos redes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en el router A0, nosotros tenemos enrutamiento RIP que permite comunicar con todas las redes de la 172
y tenemos esta ruta estática. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Vamos a hacer que esta ruta estática sea enviada en las actualizaciones del protocolo RIP. ¿Entendido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, esta ruta estática la vamos a hacer que RIP la envíe dentro de sus actualizaciones. Si nosotros nos vamos aquí a RT0, y le damos Show IP Route, aquí no aparece ninguna ruta por defecto, ¿verdad? Ahí la estamos viendo, no hay nada, ninguna ruta por defecto, para que lo vean. Y ahora que la insertemos, esa ruta por defecto, en las actualizaciones de RIP de RA0, esta ruta la vamos a mandar en las actualizaciones de RIP. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a protocolo de enrutamiento, router RIP, y para que él mande la ruta por defecto en las actualizaciones le decimos default information originate. Default information originate. Ese es el comando que le permite a RIP, ¿verdad? Decirle, vas a agarrar la ruta por defecto que está configurada en este router y la vas a mandar en las actualizaciones de RIP. Bien. Entonces, ahora sí regreso al router que habíamos verificado que no había ninguna ruta por defecto. Si le vuelvo a dar IP route. Bueno, todavía no la ha aprendido. Disculpe, profesor. ¿Cuál Sí. fue el comando que ingresó en el router principal? Ok, gracias. Default information originate. A ver. Y todavía no la ha aprendido. Todavía no la ha aprendido. Todavía no la ha aprendido. A ver. En el caso de RIP, recordemos que él pues está actualizando. Vamos a ver. Aquí dice, vamos a ver, recibiendo actualización de la 18.1. Dice, pero dice, si se fija, ignore versión 1, packet. Me parece que en alguno no le di versión 2. Profe, no es solo una pregunta. No es en RA0 que lo configuró. Sí. Ahí está en RC0. Sí, por ejemplo, estoy esperando, viendo qué es lo que está recibiendo. Ya. Aquí lo configuré. Solo estoy revisando que él lo aprenda, ¿verdad? Ah, ok, correcto. Lo que pasa que en este, si se fijan, por eso es que no la está enviando. Porque aquí no le puse versión 2. Ya.
Entonces aquí me falta eso, por eso me decía ilegal, ¿verdad? Porque estaba, si tengo la versión 1, no recibe actualizaciones de la versión 2. Entonces aquí lo que estoy verificando es que este reciba la ruta por defecto, ¿verdad? Y aquí me debe aparecer la ruta por defecto. A ver. Ahora sí, si se fijan. Entonces ya aquí ya me dice ahora que hay un gateway de último recurso, que es el 172.18.9.2, destinado a qué redes? A cualquier red. Y aquí me dice, si se fijan, la ruta por defecto me aparece como R asterisco, ¿verdad? R asterisco. Entonces todos los routers de este lado, entonces también me van a aprender esa ruta. Si se fijan, ya aparece aquí un gateway de último recurso. Y ahora si yo vuelvo a hacer el tracer aquí, ahora sí ya me muestra la comunicación. Igual si yo hago tracer de aquí, de la parte estática, por ejemplo a la 172, 18 y 4.2, por ejemplo. 4.2. Ahí. Entonces vemos que la traza se completa, ¿verdad? Y ya podemos comprobar de que existe comunicación entre, pues, lo que tenemos enrutado con RIP y lo que tenemos enrutado con enrutamiento estático. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Está bien. Bueno, no sé, Cristian, si ahí detiene la grabación, ¿verdad? ¿Lo puede detener? Sí, para que, porque ya lo que vamos a hablar ya es fuera del. Ujú.